Nos vamos hasta Barcelona. Pachi Bastarrica, viceconsejero de Política Lingüística. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Gracias por atendernos desde Barcelona. Participas en el segundo seminario multidisciplinar sobre plurilingüismo en España, ¿no? Efectivamente, así es. Bueno, en eso hemos estado hoy todo el día. Hemos acudido a ti en busca de los datos como respuesta en esta polémica. A ver, Pachi, para acceder a un empleo público, ¿es cierto que en el ámbito del euskera se le exige más a alaveses que a vizcaínos y guipuzcoanos? Para nada. Eso es absolutamente falso. De hecho, el sistema de algún grado de exigencia o valoración como mérito que tenemos en las administraciones públicas es un sistema que descansa en la ley del euskera y está refrendado explícitamente por el Tribunal Constitucional. Y es un sistema en el que, según la realidad sociolingüística, es decir, el número de vascohablantes que tenga el territorio donde se ubica una administración, sea una diputación, sea un ayuntamiento, según el número de vascohablantes, se requiere o se exige como requisito el conocimiento de euskera más o menos. Y en el resto de los puestos de trabajo, lo que se hace es valorarlo como mérito con un objetivo, no el de dar prebendas a nadie, sino el objetivo de garantizar la libertad de opción lingüística que tiene el ciudadano y la ciudadana frente a la administración. En el caso de Álava, por ejemplo, el número de puestos de trabajo, en el caso de la Diputación, donde es requisito necesario tener conocimiento de euskera, es el 36% de los puestos. Y en el resto de los puestos se valora como mérito. Si vamos a la Diputación Foral de Vizcaya, ese 36% se convierte en un 62%. O si vamos a la Diputación de Guipúzcoa, ese 36% hoy se convierte en un 80%. En la propia Álava, el nivel de exigencia del conocimiento de euskera para el número de puestos de trabajo es completamente diferente en Aramayo o en Vitoria-Gasteiz o en Oyón. Pachi, otra cosa, el número de alaveses que se está presentando a las ofertas públicas de empleo en las que se exige conocimiento del euskera, en los últimos años, ¿ese número de alaveses que se presenta a esas OPEs está aumentando o disminuyendo? Bueno, ha aumentado. Ha aumentado, vamos a ver, en el caso del Gobierno vasco, que es del que yo puedo hablar con mayor conocimiento, en los 15 últimos años, en las ofertas públicas de empleo que ha habido un mínimo de 30% de alaveses y alavesas que se han presentado y un máximo del 36%, que es lo que hubo en la última oferta de empleo público. Ha aumentado el número de alaveses que se han presentado. El porcentaje de población que significa Álava en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi, hablo de memoria, andará en el entorno del 15%. Y más allá de las ofertas públicas de euskera, de empleo, ¿cómo avanza la euskaldunización en Álava? ¿Aumenta, disminuye, se mantiene igual el número de euskaldunes? ¿Qué datos tenéis? Sí, aumenta. Vamos a ver, el caso del euskera en estas 3 últimas décadas es el caso de un crecimiento social de una lengua, es el caso de un proceso de revitalización. Y ese proceso de revitalización, de crecimiento social, debe mucho a Álava, debe mucho a las alavesas y a los alaveses, porque ese crecimiento no se hubiera dado si no se hubiera producido también en Álava. Y en Álava hay que tener en cuenta que hace 30 años solamente el 4% de la población conocía el euskera. Y 30 años más tarde, en el año 2011, porque son los últimos datos oficiales que tenemos del censo, es el 23% la población vascohablante la que conoce el euskera. Y hay otro 20% de población que entiende, aunque no tiene competencia lingüística para expresarse en euskera. Por tanto, hemos pasado de un 4% a un 23% de alaveses que conocen el euskera, o de lo que era un 80% de los que solo entendían, hoy es el 20%. Es un crecimiento extraordinario que solo se explica por el esfuerzo colectivo que ha hecho los poderes públicos, evidentemente, pero el esfuerzo colectivo que ha asumido para sí la propia sociedad alavesa. El euskera no es una lengua extraña, ni es una lengua ajena, ni es una lengua impuesta en Álava, sino que es una lengua que está siendo amparada y asumida por la sociedad alavesa, que de manera progresiva, porque estos cambios no se producen de la noche a la mañana, de manera progresiva y de una manera en la que existe esa implicación, pues el euskera es una lengua cada vez más viva en Álava.
Pachi, entonces, ¿toda esta polémica se ha montado porque tenemos las elecciones el mes que viene? Sin duda, e incluso yo diría más. Espero que sea solo porque tenemos elecciones. Es decir, estas palabras de trazo grueso, de brocha gorda que han sido lanzadas en este contexto electoral. Yo entiendo que es natural que exista la preocupación por los resultados electorales, pero eso no justifica para que en un tema como el del euskera, que es mucho más que un código de comunicación, con el tema del euskera lo que nos jugamos es precisamente la convivencia en esta sociedad. Esa preocupación natural por los resultados electorales a nadie le debería llevar a utilizar con demagogia y precisamente, ¿cómo lo diría?, a hacer una utilización partidista y electoralista del euskera. Hay que hacer mucha política. Sobre todo porque una lengua no es patrimonio de nadie, ni de ningún partido, ni de ningún grupo, ni de nadie. Entonces, usarla como arma política o como arma electoral, ¿qué consecuencias puede tener a tu juicio, Pachi? Sí. Lo dijo bien Michelena, que este año se cumplen 100 años de su nacimiento, cuando dijo el euskera es demasiado débil para utilizarlo como arma arrojadiza. Y efectivamente, el euskera lo que necesita es hacer mucha política a favor del euskera y que todos renuncien a utilizar el euskera en beneficio partidista, en beneficio electoralista. Porque, insisto, con el euskera nos jugamos la convivencia. El euskera es un factor de convivencia y a más igualdad social entre las dos lenguas, a más igualdad de ejercicio de derechos lingüísticos por parte de toda la ciudadanía, sea la opción del euskera, sea la opción del castellano, pero a más igualdad efectiva ganaremos en convivencia, ganaremos en cohesión social. Por tanto, demagogia cero, responsabilidad a raudales, mucha responsabilidad, porque cuando estamos hablando de convivencia lo que hace falta es calma, entendimiento, concordia, sobra cualquier tipo de incendio, sobran palabras de trazo grueso, y por eso es mi invitación precisamente a respetar la legalidad vigente. La ley debe ser cumplida por todos y lo único que se está haciendo es aplicar la ley. Respeto a la voluntad de la propia ciudadanía, que está dando los frutos que está dando en la propia sociedad alavesa, y mucho consenso, mucho entendimiento para que entre todos organicemos adecuadamente esa convivencia y dejar a un lado cualquier planteamiento de demagogia, dejar a un lado cualquier tentación de utilización partidista del tema. Pero yo pensaba que había un acuerdo tácito, al menos entre los partidos políticos, para no usar este asunto como arma o como caballo de batalla electoral o político, ¿no es así? Bueno, acuerdo tácito no lo sé. Al menos por responsabilidad, quiero decir. En el debate electoral, en el debate político se puede tirar de muchísimos asuntos, pero vamos, yo pensaba que este ya estaba superado. Sí. E incluso yo creo que el tema de la política lingüística tiene que estar en el debate electoral, ¿por qué no? ¿No? Tiene que estar en el debate electoral, pero una cosa es debate electoral y otra cosa es electoralismo. Una cosa es que exista diversidad de opiniones, planteamientos diferentes en torno a la política lingüística, y otra cosa es que tengamos claro que todos tenemos que arrimar el hombro en que el euskera, un elemento que nos une, no debe ser utilizado precisamente para separarnos y para establecer fronteras artificiales en una sociedad que está respondiendo de una manera ejemplar, de una manera cohesionada, de una manera creciente, precisamente a favor de la revitalización del euskera. Pero, insisto, el interés natural por obtener unos votos no debería llevar a nadie a utilizar el euskera como arma arrojadiza. Una cosa es discutir de política lingüística con mucha razonabilidad y otra cosa es precisamente hacer un juego partidista y además tergiversando los datos y tergiversando la realidad de los hechos como está sucediendo. Yo tengo la esperanza, desde luego, es el deseo y el interés del gobierno vasco que no va a responder a palabras de trazo grueso con palabras de brocha gorda, sino precisamente vamos a responder y seguir trabajando a favor de la convivencia entre las dos lenguas, a favor de una igualdad social cada vez mayor
a favor de un bilingüismo cada vez más equilibrado, con tranquilidad y con mucha implicación y compromiso por parte de todos, porque como tú decías, si efectivamente el euskera es patrimonio de todos, y yo desde luego soy un firme defensor de esa concepción, es también obligación de todos asumir como propia la tarea de revitalizar esa lengua y asumir como propia la tarea de garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y ciudadanas, sea la opción del euskera, sea la opción del castellano o sean ambas lenguas las que se optan. Patxi Bastarrika, eskerrik asko, gracias por habernos atendido desde Barcelona, viceconsejero. Eskerrik asko zuei, gracias. Gero arte.